Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV y hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes en uno de los sectores claves para el crecimiento de la economía. Sin duda, el sector financiero ha sido uno de los que más transformaciones ha tenido a lo largo de la historia reciente en el país y en el mundo. El desarrollo de las fintech le ha dado un espaldarazo a la inclusión y al bienestar financiero de las personas, pero particularmente de las pequeñas y medianas empresas. Para analizar cómo avanza esta industria en medio de los retos y desafíos y del camino que todavía falta por recorrer, nos acompañan hoy las doctoras Alexandra Mendoza de Castro, fundadora y CEO de Liquitech, y María Camila Muñoz Sánchez, fundadora y CEO de Exponential Confirming. ¿Cuál es el balance en general que ustedes hacen de las fintech hoy? Bueno, muy bien, ¿quieres? Empezamos, Carlos, muchas gracias por este espacio. Yo creo que tenemos un montón de contenido que compartir con ustedes porque pues este es un año que cierra con un balance espectacular y creo que para el sector fintech hay muy buenas noticias, como por ejemplo el Breve, que es un sistema de pagos de bajo valor que va a entrar a funcionar el año entrante de la mano del Banco de la República. Tenemos un crecimiento enorme en los créditos que otorgan las fintechs. Tenemos una penetración gigante en todas las plataformas de pagos y todos los bienes de pagos pues que vienen habilitándose. Adicionalmente, en el negocio de factoring, que es el de acceso a descuento a capital de trabajo a partir de las facturas que emiten las compañías, el mercado cada vez crece más y las compañías cada vez se vuelven mucho más tomadoras pues de este servicio que es de gran valor agregado. Así es. Y complementando un poco lo que dice Cami, pues al final hoy hay un gran apoyo desde el regulador y desde el conocimiento también de la industria y del mercado con respecto a todas las potencialidades que existen dentro de la industria para poder incrementar cada vez más este acceso a servicios financieros. Entonces, hoy por hoy, a través de la asociación Colombia Fintech, se viene generando como esas dinámicas de colaboración entre el Estado, entre las diferentes empresas participantes y todo, digamos, el conglomerado de empresas que hacemos parte de la industria fintech para poder entender e ir avanzando en la medida que este tema regulatorio está teniendo este entendimiento. Entonces, hoy por hoy tenemos grandes ejemplos como el colombiano, nuestro coterráneo Nubank, David Vélez, que viene generando unos temas tan significativos, nos da como ese ejemplo y como ese referente de cómo a través de ideas innovadoras, donde a través de la tecnología se prestan servicios financieros, hoy hay un gran mundo de posibilidades por seguir desarrollando. Entonces, muy contentos en que el mundo cada vez más está entendiendo esto. Colombia está a la vanguardia de muchas cosas y en especial, hablando de factoring, hoy Colombia es un referente con respecto al modelo de factura electrónica y en la utilización de esta factura electrónica como mecanismo de financiación para las empresas. En ese escenario, ¿cómo avanza el desarrollo de los nuevos negocios a partir de la innovación financiera, tecnológica de las fintech y en particular lo que ustedes hacen en la consolidación del factoring? ¿Cómo está ese proceso? Bueno, nosotros en el proceso de factoring pues nos apoyamos en tecnología porque es la manera de masificar el servicio, es la manera en que cualquier compañía desde cualquier lugar geográfico, a cualquier hora, en cualquier momento, pues tenga acceso a vender su factura a través de un clic en un sistema muy amigable, utilizar todo lo que el gobierno ha dispuesto de las normas de factura electrónica para cargar su factura y descontarla en tiempo real. Esto ha sido pues transformador. Hoy en día el mercado crece y crece todos los años y en este momento pues lo que estamos viendo es que en los siguientes años el crecimiento va a ser mucho mayor y el acceso a financiación alternativa para las empresas va a ser mucho más alto. Así es. Y complementando, Cami, en el negocio de factoring yo siempre digo que hay un pequeño mundo fintech completo, porque hay una unión de diferentes herramientas que complementan y hacen este servicio cada vez más eficiente. Entonces, el proceso de desvinculación, el proceso de onboarding, 100% digital, sin interacción de personas, la persona se da de alta a través de una plataforma tecnológica, hace sus procesos de validación de identidad a través de una plataforma tecnológica, suscribe contratos y todos estos procesos de una venta a una factura de manera tecnológica. Estamos conectados a la DIAN para verificar el estado de las facturas completamente en una base tecnológica. Hacemos scoring de riesgo de los diferentes pagadores para poder comprar las facturas con mecanismos de inteligencia artificial. Hacemos pago utilizando pasarelas de pago para que los clientes tengan pagos inmediatos de sus facturas electrónicas. Entonces, digamos que al final del día, si unimos todo esto dentro de un ecosistema de tecnología y hacia dónde va, siempre este negocio de factura electrónica, promoviendo la factura como ese instrumento
clave de financiación va a requerir de apoyo tecnológico para poderlo lograr. Y hoy por hoy lo que estamos viendo en este crecimiento es que no solamente se está generando esa dinámica de que la factura como tal sea el mecanismo de financiación de la pyme, sino que también sea el mecanismo de inversión de los institucionales en Colombia como el nuevo, digamos, activo subyacente que está teniendo mucho interés de recibir inversión. Entonces, hoy por hoy, digamos que tenemos dos actores que están empezando a desarrollar mecanismos de penetración para este mercado con actores como nosotros, Camila y yo, que ponemos a disposición toda esta tecnología y todos estos servicios para que el negocio pues, pueda tener esa atracción de doble vía. Y ese habilitador tecnológico pues que logramos pues formar integra muchos terceros y muchos actores que permiten que esto sea masivo, que sea accesible, que sea en línea y que realmente llegue a cualquier compañía que lo esté necesitando. Así. Se vuelve un buen termómetro mirar el caso del factoring para mirar el caso de la fintech. Entonces miremos en el caso particular del factoring. ¿Cuáles son las oportunidades que hay en el mercado hoy? ¿Qué están viendo ustedes que posiblemente se pueda desarrollar para que más pymes, un país como Colombia que es de pymes, puedan tener más acceso a una financiación, como ustedes ven, dicen, alternativa? Este proceso nace en el año 2008 cuando el gobierno sanciona la ley 1231, que es la llamada ley de factoring. Esa ley nace porque en unos estudios muy completos que se hicieron en esa época se encontró que el factoring o el acceso a descontar mi cartera era uno de los grandes habilitadores de competitividad para una compañía, porque las empresas necesitan caja y necesitan liquidez permanente, necesitan mantener ese flujo para poder sobrevivir y poder venderle a unos clientes que les pagan a plazo, que además les exigen la compra anticipada de materias primas, toda la producción y realmente los ciclos son amplios. Entonces, si las compañías tienen acceso a liquidez anticipada, pues están liberando toda la capacidad de crecimiento que tienen. Entonces, siendo esa la razón que encuentra, pues digamos que todo el estudio, pues el factoring se vuelve realmente la herramienta de volver competitivas las compañías colombianas. Nos hemos demorado unos años construyendo el ecosistema. Hoy en día tenemos toda la normatividad que se necesita ya en funcionamiento. Somos muchas las compañías como Liquitec y como Exponencial que estamos prestando el servicio. Y hoy lo que queremos es invitar a todas las pequeñas y medianas empresas que hay en nuestro país, a los empresarios que confíen en que esto de verdad es un servicio de valor, es un servicio financiero que además lo prestan los mismos bancos, el mismo sector financiero a través de nosotros. Así es. Entonces, es una herramienta nueva que deberíamos tratar de que todos utilicen porque de verdad les da mayor acceso a liquidez, a competitividad y a crecimiento para que tengan y liberen sus recursos y los puedan invertir en su propio negocio. Las empresas de quiebran es por la caja, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ahí, digamos que desde esa perspectiva, Cami, y teniendo en cuenta que nosotros hoy estamos generando estas carteras para los institucionales que terminan siendo los bancos o fondos de inversión colectiva u otro tipo de fondeadores institucionales que están entrando en el negocio, nosotros como compañías que tenemos la tecnología estamos siendo como esos permeadores que están capilarizando esa distribución de recursos hacia todas las compañías que puedan obtener este tipo de financiación. Entonces, en términos de retos hoy que podríamos hacer y un poco como la invitación y lo que estamos haciendo Cami y yo, porque al final lo hacemos, no importa que tengamos compañías que compiten, al final el mercado es para todos y lo que queremos es que se potencialice y se desarrolle el factoring como se ha desarrollado en otros países y de los cuales nosotros hoy hemos tomado como referencia desde la parte normativa, desde la parte regulatoria, como el el Radian, que es, digamos, una adaptación de lo que sucedió en Chile con el sistema de factura electrónica en Chile y que pasó de ser el 2.5% del Producto Interno Bruto de Chile a hoy ser más del 12%. Entonces, en Colombia, digamos que estamos esperando la misma evolución. Eso pasó en 5 años en Chile. Aquí nosotros arrancamos con factura electrónica y Radian hace 2 años y hemos visto claramente una dinámica de crecimiento, pero se necesita mucha educación del mercado, mucho conocimiento y rompimiento de mitos que hoy todavía las empresas tienen alrededor del factoring, de que si es algo seguro, de que si será que aplica para mí, de que si eso realmente es un crédito disfrazado. No, es como empezar a entender a través digamos, de la educación que nosotros podemos ir dando a todo el mercado y a los clientes de que es una herramienta válida y que nosotros como canalizadores, como lo dije ahorita, podamos cada vez más tener acceso a información financiera de todo el empresariado para hacer scoring de riesgo más adaptados no solamente a las 100 empresas o a las 200 empresas que hoy tienen acceso tal vez por la naturalidad de crecimiento del banco, sino que nosotros podamos ir desarrollando a través de sistemas abiertos como por ejemplo Open
finance, que podamos tener acceso cada vez a más datos que nos permitan ir creando exposiciones de riesgo a esa gran pirámide empresarial colombiana que hoy sabemos 95% está constituida por pymes. Entonces ese es el gran reto que tenemos hoy, pero más allá del reto es la oportunidad gigante que existe en el mercado, porque a través de la tecnología podemos incorporarnos cada vez más y darles alternativas a todo este tipo de compañías. Pasemos de los gozosos a los dolorosos. ¿Cuáles son realmente esos retos que tiene el sector del factoring para poderse desarrollar? Y yo, como si fuera una pyme, ¿qué debería hacer? Pero miremos un poco primero los retos. Sí. ¿A qué se están enfrentando ustedes? Hay un reto que nos compete a todos y digamos que nos ocupa a todos resolverlo. Y a todos incluye también a quienes hoy en día pues están siendo las compañías que no logran de manera eficiente acompañar a sus proveedores para que descuenten sus facturas. ¿Qué quiero decir? Que para que una factura se descuente, la factura debe cumplir unos eventos que la DIAN definió para llegar a su sistema radial y ser registrada. Y esos eventos los deben emitir no solo el emisor de la factura, sino también el deudor de la factura. Para los deudores de facturas, que somos también todas las compañías, ha sido retador operativamente, pues que se viene masivamente una solicitud de sus proveedores de quiero endosar mi factura. Entonces la operación de confirmar la factura y ya no pagarle a mi proveedor, sino pagarle a un tercero, se vuelve compleja. Entonces, esto es una curva de aprendizaje, es una transición que debemos caminar entre todos y que no significa que una compañía no lo quiera permitir, sino que operativamente se le dificulta. Entonces, estamos transitando unos años, unos meses, donde todas las compañías están aprendiendo la manera de operar esto y yo pienso que es cuestión de tiempo pues para que un alto porcentaje pues estemos metidos ya pues en un negocio y sea algo fluido. Nosotros como fintechs tenemos la capacidad tecnológica de resolver ese reto operativo para todos. Entonces la invitación es que cualquier compañía de cualquier tamaño que sea le facilite a sus proveedores el acceso a financiación anticipada con base en sus facturas y podemos resolverle pues operativamente ese reto. Además esto hace que sus cadenas de abastecimiento sean sostenibles. Sí, de acuerdo con Cami y me devuelvo un poquito a lo que decía ahorita y es la educación. Mientras el mercado no sea consciente del poder atrapado que existe en el factoring, vamos a tener una herramienta, es como si tuviéramos un supercarro parqueado afuera pero no utilizamos. Entonces el gobierno ha hecho un gran esfuerzo, la DIAN ha hecho un gran esfuerzo en poner a operar este nuevo modelo de financiación a través del factoring electrónico, pero si no hay como esa, digamos, apropiación en el mercado de que la herramienta existe, no vamos a poder, digamos, destrabar ese potencial que está ahí. Entonces es súper importante el tema educativo y por eso para nosotros ese reto digamos, es uno de los focos de acción que venimos trabajando. Yo creo que también el reto va acompañado en el acceso a información. En el acceso a información porque es de la única manera, como también lo decía ahorita, podemos tener más elementos para poder brindar soluciones adaptadas a cada empresa de acuerdo a su crecimiento, de acuerdo a su ciclo económico, de acuerdo a su sector. Y ahí es donde podemos nosotros, a través de todos los mecanismos de inteligencia artificial, scoring adaptados de acuerdo a modelos de negocio particulares y de industrias, poder tener un entregable distinto. Pero si trabajamos con la misma información histórica de hace un año y vamos a suponer, ahorita a mí me están llegando informes financieros del cierre del 2023, va a ser muy difícil que yo con eso le pueda aprobar un cupo de riesgo a una empresa que de pronto hoy tenemos en la esquina y que está creciendo mucho su facturación. Entonces tenemos que tener esos mecanismos digamos, de acceso a datos financieros, obviamente dentro de unos parámetros, digamos, de regulación y de conocimiento y de estructura que tengan las compañías que lo reciban, pero nosotros como habilitadores del sistema debemos tener cada vez como esas fuentes de acceso para poder atender cada vez a más empresas que puedan requerir este tipo de financiación. Los negocios siempre van más rápido que las regulaciones. Ese desafío regulatorio, ¿qué tan importante es y a qué velocidad va? Eso es bien importante porque es cierto, normalmente pues el desarrollo y la tecnología cada vez aceleran mucho más los desarrollos y las posibilidades. Hay un tema que para nosotros pues nos ocupa de aquí en adelante y es que cuando estamos hablando de cripto, estamos hablando también de una tecnología subyacente que se llama blockchain. Eso nos abre la posibilidad de que a nivel contractual los cumplimientos sean mucho más transparentes, mucho más expeditos y seguramente mucho más seguros legalmente hablando. Pero la regulación todavía no observa la capacidad tecnológica que esto tiene para que los contratos sean inteligentes
y las ejecuciones se hagan pues por ahí. Entonces, ese es un ejemplo pues de lo que viene y será pues el futuro del negocio factoring, porque es un negocio de los que muy rápidamente puede transformarse y ser mucho más disruptivo y mucho más grande si blockchain pues se vuelve algo real. Pues finalmente venimos de un camino largo de factura electrónica donde incluso empezamos a operar nosotros y a tratar de hacer la transformación antes de que la regulación estuviera, pero la misión la tenemos clara, somos parte del equipo que quiere apoyar al gobierno para escribir y definir toda la normatividad que se necesita y ahí seguiremos estando como lo hemos hecho en los últimos desafíos. Sí, regulatorios, además. Desafíos regulatorios, sí, y el entendimiento del regulador de lo que está pasando. Digamos que sí hemos tenido, como decía en la primera pregunta, como esa mayor receptividad y hoy tenemos liderando en el gremio Colombia FinTech a Gabriel Santos, que lo ha hecho muy bien como con esa transmisión del mensaje a todos los actores desde el regulador, pero digamos que se necesita esa convicción desde el gobierno de todo el potencial atrapado que hay en la industria FinTech para poder, digamos, seguir llevando a Colombia en el desarrollo económico que hay atrapado en la financiación. Como lo decía ahorita David Vélez en el Latam FinTech Market de Barranquilla, estamos en el minuto 1 del primer tiempo, del primer partido, en lo que se refiere a los servicios financieros y para eso se necesitan las fintechs. Entonces, en la medida que haya un ambiente donde se entienda que los temas blockchain son importantes para que hayan activos digitales comercializándose. Una factura electrónica es un token digital en el que el día de mañana, en tiempo real, se hace una inversión por cualquier fondeador institucional, llámese fondo privado de pensiones, bancos y demás, pero se necesita velocidad, se necesita que haya entonces pagos inmediatos para que el cliente reciba los recursos, se necesita que haya finanzas abiertas para poder tener el entendimiento de cómo están facturando las compañías y poder tener cupos a tiempo. Entonces, si hay ese entendimiento y la regulación van dando, vamos a llegar algún día, pero sí, es como ocurre hoy con las finanzas abiertas, que porque también hay que decir lo malo, que en teoría ya tenemos un terreno avanzado en Colombia con el tema de finanzas abiertas, pero en la práctica no están operando, va a ser muy complejo. Entonces, digamos que existen las voluntades de revisarlo y de trabajarlo, pero tiene que haber una integración también entre, digamos, los incumbentes, que pudiera nombrarse de esa manera, que es la banca tradicional, los jugadores tradicionales, y ver que todos estos beneficios que están generándose a través de la industria no son sino un complemento también para su desarrollo y no vernos como a veces se malentiende una amenaza o una competencia para, digamos, el desarrollo del sector bancario tradicional. Porque al final del día lo que estamos haciendo es permitiéndole a la banca tradicional que también vaya creciendo en función de todo esto nuevo que se está generando para el beneficio de ellos también. Entonces hay que trabajar en una unión público-privada entre el regulador, entre los jugadores institucionales tradicionales y entre esta nueva corriente fintech que está mostrando como ese nuevo camino de hacer las cosas. Hay dos conceptos que se han popularizado en el sector de las fintech y el sector financiero, que es el Open Banking y el Open Finance. ¿En qué va esa discusión? ¿Qué beneficios le traería a un consumidor, a las pymes, a las personas naturales? ¿Y eso qué tan rápido va? Creo que hay mucha desinformación alrededor del tema, sobre todo de los mismos consumidores. El principio fundamental aquí es que mis datos son míos, ¿cierto? Yo soy dueña no solo de mi transaccionalidad, sino de mis datos históricos de comportamiento con el sector comercial o con el sector bancario. El principio del Open Data lo que habla es de que yo transporte mis datos a donde yo quiera y que a través del uso de mis datos yo pueda tener acceso a mejores servicios financieros para mí. Entonces hay un cambio en el concepto, ya no es que a mí me busque o alguna entidad financiera o algún prestador de servicio, sino que yo seleccione la mejor alternativa que yo tengo porque mis datos me están diciendo cuál sería la mejor alternativa que yo tengo. Esa es básicamente la diferencia y eso es lo que los consumidores vamos a empezar a entender en la medida en que esto sea una realidad. Pero es una gran diferencia. Es una gran diferencia, es una gran diferencia. Eso cambia todo el modelo. Así es. Exacto. Y eso implica que los datos que hoy los tienen los actores ya más formales del mercado, pues sean abiertos y se compartan con los demás actores del sistema, porque son míos y yo soy quien doy la autorización. Entonces ahí vamos al Open Banking. O sea, pasamos de Open Data, que son mis datos, a Open Banking, que sería ya el compartir entre los diferentes
actores que hoy existen en el mercado. Exactamente, y lo mismo, por ejemplo, con seguros. O sea, al final del día, el Open Data va relacionado a cada una de las líneas subyacentes que están relacionadas con servicios financieros, porque el servicio financiero no solamente está relacionado con productos bancarios, sino otro tipo de productos, por ejemplo, inversiones. Entonces, si yo quiero tener un portafolio en acciones y hay un conocimiento de cuál es mi perfil de riesgo, cuáles son mis hábitos o cuáles son mis perspectivas de uso de los recursos en el tiempo, yo puedo tener un portafolio de inversión que esté atado a eso. Entonces, ese dato abierto me va a generar a mí unas posibilidades de inversión adaptadas, digamos, a mis criterios y a lo que yo tengo. No lo que de pronto me ofrece la entidad que tiene mi dato y me lo ofrece de acuerdo a su infraestructura. Exacto. Y al conocimiento que tienen ellos. Entonces, yo puedo con esa información comparar y por eso lo pongo en un seguro. Si yo tengo una casa, un carro y no sé, y un perrito, y yo tengo conocimiento de que eso es lo que yo necesito, es distinto que venga la aseguradora a ofrecerme un seguro para un avión cuando yo no tengo un avión. Entonces, digamos que al tener el dato, yo tengo la posibilidad de comparar en diferentes aseguradoras con mi perrito, con mi casa, con mi carro, cuál es el seguro que más se adapta a mí. Entonces, digamos que ahí hay un tema bien interesante porque podemos tener la posibilidad de encontrar servicios financieros y productos a la medida de nuestras necesidades y no como ocurre hoy, que es que nos presentan un producto estándar, a ver si no funciona con una tasa estándar, a ver si la quiero tomar con esa entidad que es el que tiene mi dato versus yo poder tener la comparación con mi dato donde tengo la mejor alternativa. Y son servicios excelentes lo que hoy tenemos, son espectaculares, pero la tecnología ahora nos va a dar la posibilidad de que sean mucho más a la medida Más alineados a de nosotros. que yo necesite. Eso es Open Banking y Open Data, básicamente. Y esa discusión, si uno hablar en tiempos, ¿en qué va? Esa discusión está presente en todos los escenarios que uno llegue. Entonces, eso hace que tengan todas las mejores perspectivas, pienso yo. Todavía estamos un poquito lejos de lograr. Pero todavía no hay ningún acuerdo ni hay una decisión regulatoria que, entre comillas, obliga a que se preste para todos. No, pero ya estamos cerquita. Sí, o sea, digamos que hay avances. Hay avance. Avances que se han venido dando a través, digamos, en los temas relativos a Open Data, pero es más un tema de que hay unas habilitaciones que se han dado al respecto, pero no hay un plan de acción para ejecutarlas. Entonces, ahí es donde nos falta, como decía ahorita, articular un poco, porque la regulación ha avanzado, digamos que se sacó adelante el tema regulatorio, como decía, con el apoyo de Gabriel en la asociación y demás, pero del hecho, de esa parte al hecho, es donde nos hemos ido quedando cortos. Porque es que hay una experiencia, y confieso que me perdí en el recorrido de la historia cuando hicieron la arenera para el tema de las cripto, Correcto. con los sector financiero y los exchange para mirar cómo iban a actualizarse. Y de pronto no pasó nada. No pasó nada. Es decir, esperamos que no pase esto. Sí, yo creo que la transformación genera preocupación, genera incertidumbre y todos esos factores juegan, ¿cierto? Además, pues tenemos también que tener la tecnología que se necesita y tenemos que preparar al usuario y tenemos que preparar también pues a los consumidores en general para poder hacer ese tránsito. Entonces falta es operativizar, pero creo que ya tenemos todo sobre la mesa. Ya tenemos todo sobre la mesa. El contexto de país, y voy a hacer la pregunta en dos sentidos. En el tema del factoring, una economía que apenas está sacando la cabeza de crecimiento, con un crecimiento que tuvimos el año pasado tan tímido del 0,6, este año en el mejor de los casos vamos a llegar al 2, esperamos que el año entrante crezca más, pero ¿eso qué tanto ha impulsado a las empresas a buscar alternativas, por ejemplo como el factoring, y qué tanto está ambientando el desarrollo de los negocios? Yo pienso que la herramienta de descuento de una factura es poderosísima al momento de evaluar la viabilidad y el crecimiento de una compañía. Porque si el escenario macroeconómico no es el más idóneo, como nos ha pasado en los últimos años, tener un manejo adecuado del flujo de caja y del capital de trabajo es fundamental y tiene que ser la estrategia principal que tenga un tesorero o un administrador financiero de una compañía. Entonces, esta herramienta lo que le da es la posibilidad de hacerlo realidad, o sea, cobre la factura cuando sea que la necesite. Incluso tenemos productos que te dan financiación antes de que la factura esté emitida,
porque la data y el comportamiento y la relación entre una compañía con su cliente tiene historia, y si hay pedidos recurrentes, entonces yo te puedo adelantar incluso el pago antes de que la factura esté emitida para que puedas pedir la materia prima, hacer la importación, contratar las personas y empezar todo el proceso productivo. Entonces esto es súper poderoso pues desde el punto de vista de competitividad. Yo creo que el año entrante va a ser un año muy positivo, pues hay unas perspectivas macroeconómicas que nos sitúan en un año 2025 mucho mejor que este, y eso dinamizaría mucho más los negocios, lo cual significa mayores ventas, lo cual implica más presión sobre el capital de trabajo, y ahí estamos con Factoring para poder solucionar ese reto. Y adicionalmente se tiene que mirar, y es la invitación que hacemos, a un complemento de una financiación tradicional de una compañía. No solamente es para la compañía que no tiene acceso, sino también para la que tiene acceso al servicio financiero tradicional, pero el factoring es un complemento ideal en el que, digamos, la compañía tiene su cupo de crédito para inversión en capital de trabajo, para comprar de pronto la materia prima, para hacer inversiones en propiedad, planta y equipo, para, digamos, ciertas necesidades que tiene más la compañía de corto plazo o de unos periodos que son un poco más largos que el del ciclo operacional puntual, que es el que brinda el factoring. Entonces, a veces cuando una compañía no tiene acceso al sistema financiero tradicional, el factoring es la puerta de entrada para todo, pero en la medida que va tomando ese track record y va empezando a tener un mejor, digamos, desempeño de su ciclo operacional, puede tener acceso a financiamiento. Y si tiene financiamiento, al combinar las dos herramientas, digamos que tiene un poder muchísimo más interesante porque puede combinar unas líneas con otras y no utilizar el cupo de capital de trabajo para factoring y de pronto no utilizarlo para otras inversiones o para otros proyectos específicos que pueden ser, digamos, de otra connotación. Entonces, por eso siempre es importante unir como las ventajas que ofrecen ambos productos, y que la puerta de entrada hoy para una pyme definitivamente es vender su factura. Para terminar esta interesantísima conversación de factoring, me parece muy aproximada a lo que está pasando, quería terminar Con una cita que mencionó María Camila al principio, y es la decisión del Banco de la República de anunciar breve. ¿Qué va a pasar en el mercado con esta decisión? Porque ya lo anuncia el Banco de la República, no es ningún jugador distinto al emisor del país. ¿Qué va a pasar ahí cuando estamos hablando de interoperabilidad, de transferencias, de un mercado mucho más abierto? Colombia tiene en sus puertas la posibilidad de que cualquier ciudadano quede no solo incluido, sino que le lleguen una cantidad de productos financieros que antes nunca había visto. La banca tradicional ha hecho un extraordinario trabajo llevando los rieles y los mecanismos de pago a todos los rincones de este país. Ahora lo que trae el breve es la posibilidad de que seguramente se mejoren los costos en algunos casos, y además que todos los servicios financieros puedan ser transportados hacia estos usuarios que o ya existían o son nuevos. Y se va a volver tan sencillo como que yo creo que, pues ya lo estamos viendo en algunas partes, pero en todo el país vamos a encontrar que las personas incluso que venden en la calle, te vendan es con un sistema electrónico, y que con el breve les transfieras la plata, o que al señor que te cuidó el carro le puedas transferir la plata y no tener que tener el billete para pagarle. Entonces la transformación va a ser tremenda. Y ahí el propósito principal que se está persiguiendo, y ya volviendo al comparativo de Brasil, que es el duro en todo el tema fintech, precisamente es la disminución del efectivo como el medio de pago principal, que es lo que se tiene que lograr en Colombia para que de verdad haya un mayor acceso y haya una mayor inclusión. Entonces, mientras sigamos teniendo unos porcentajes de uso de efectivo de más del 70% como ocurre en el país, pues vamos a seguir teniendo problemas de inclusión, vamos a seguir teniendo problemas de evasión, vamos a seguir teniendo problemas de corrupción, pues que obviamente están atados al uso de efectivo. Entonces, en la medida que este sistema de pagos abiertos de verdad sea abierto, de verdad sea gratuito, ojalá en el futuro pueda ser gratuito como pasó en Brasil. En Brasil realmente una adopción muy importante porque el sistema de pagos es abierto, es gratis para todo el mundo, y por eso se migró rápidamente a que todo el mundo hiciera esa transición del uso de efectivo al uso del sistema que en Brasil se llama Pix. Entonces ahí tenemos un gran aprendizaje y estamos, digamos, a puertas de no cometer errores que no nos lleven a eso, a que no sea un tema que únicamente suene muy bonito de nombre o es del propósito y que no se materialice dentro de una estructura donde de pronto por no ponerse de acuerdo, digamos, los bancos más importantes o los rieles más importantes que se vienen trabajando, a que se
centralice en algo que de verdad sea para uso de todos y donde a través de esa generación de pagos inmediatos, como decía Cami, podamos tener histórico del señor que vende aguacates en la esquina, cuánto está transaccionando, cuánto puede invertir en una cuenta de ahorro, cuánto acceso puede tener a una tarjeta de crédito o a otros créditos de financiación gracias a ese riel que le está permitiendo tener sus pagos de manera gratuita. Entonces, estamos, digamos, en un punto de transformación bien interesante, pero también va a depender de las voluntades de todas las partes. Vuelvo y repito, actores institucionales, actores de regulación y actores, digamos, a nivel de todos estos gremios que estamos actuando para que esto funcione de la misma manera. 30 segundos para el mensaje final que ustedes quisieran mandar. No, haga factoring. Aquí somos las duras de la factura. Las duras de las facturas, así es. No, yo sí quiero invitar a todos los empresarios de Colombia a que se tomen un ratico para entender este producto, cómo funciona y descubran que realmente lo que trae es una cantidad de beneficios para que puedan desbloquear ese crecimiento que tienen y desbloquear el capital de trabajo que está atrapado en las facturas. Hacer el factoring sin miedo. Hay 5 mitos que hay alrededor del factoring y el primero es el entendimiento, el segundo es sentir que hay debilidad para el que hace factoring y no, hay que trabajar sobre todo la base contraria. Quien hace factoring es una persona que entiende que su modelo de negocio tiene una caja atrapada. Voy ahorita al ejemplo de que yo tengo una factura en mi activo atrapada, es como si yo tengo un carro parqueado y nunca lo saco porque no sé cómo manejarlo. Entonces vamos a entender todo el potencial que hay aquí y que todas estas compañías que hoy estamos operando este negocio estamos para poder, digamos, aclarar todos esos mitos y poder acompañarlos en un crecimiento que va atado al entendimiento de su capital de trabajo, de su caja y pensamos más en lo que está por venir que lo que ya pasó. Entonces aquí somos sus aliados para lo que necesiten. Cami y yo, las duras de la factura. Muchísimas gracias por esta conversación tan grata, muy amables. Muchas gracias a ti. A ustedes mil gracias por acompañarnos en esta entrevista. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes en semana.com y nos encontramos en una próxima oportunidad.